segundo bloque de Filosofía Rock. Y este lunes próximo quería contarles que se cumplen 54 años de un hecho que pone en acto una de las ideas fuerzas que han articulado los sectores subalternos, campesinos, trabajadores, asalariados urbanos, rurales, sectores medios profesionales, etcétera, que se trata de justamente la soberanía popular. Desde la resistencia a la conquista, las distintas rebeliones populares contra las autoridades coloniales, las rebeliones calchaquíes, las rebeliones del Tupac Amaru, del Tupac Catarí, las llamadas republiquetas, verdaderos estados conformados por esclavos que escapaban a las autoridades coloniales, la resistencia criolla, las invasiones inglesas, las revoluciones por la independencia, la lucha contra el imperio del Brasil por la liberación de la banda oriental, las revoluciones liberales contra la ocupación francesa en México, hasta la batalla de la Vuelta de Obligado. En toda esa línea histórica, la idea de soberanía subyace en esas movilizaciones populares. Soberanía popular, por la propia voz, en defensa de la tierra. Este es un programa de filosofía que se propone pensar conceptualmente dentro de un espacio de comunicación y divulgación. En este caso, vamos a pensar entonces un concepto como el de soberanía latinoamericana y nacional. En esa línea vamos a recordar justamente, a pasar nuevamente por el corazón lo ocurrido el 28 de septiembre de 1966, cuando un grupo de militantes de la resistencia peronista aterrizó con un avión en Puerto Argentino, Malvinas, y desplegó 7 banderas argentinas en un territorio usurpado por los ingleses desde hacía 133 años. En ese acto, que fue un acto de denuncia contra la usurpación, pero también contra un gobierno militar con un discurso nacionalista, pero que de hecho estaba entregado a los intereses ingleses y yanquis, pero además era un hecho que señalaba el reclamo por el retorno de Perón a la Argentina y al gobierno, como único representante de los intereses del pueblo y de la soberanía nacional. En un solo hecho, entonces, un grupo de militantes logró poner en acto todo el significado de conceptos como soberanía popular, una idea que engloba intereses nacionales en el marco de un Estado que garantiza los derechos y el bienestar de las mayorías. Para hablar justamente de este hecho sin precedentes a nivel mundial y sobre los desafíos en materia de soberanía en la actualidad, tenemos el honor de recibir en Filosofía Rock a Andrés Castillo, que es actual delegado gremial bancario de la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguros, actual secretario nacional adjunto de la Asociación Bancaria, quien fue militante de la resistencia peronista y uno de los cóndores protagonistas del operativo que desarrollé anteriormente. Bienvenido, Andrés Castillo, a Filosofía Rock. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, quería entonces en primer lugar preguntarte qué fue el Operativo Cóndor, para contarle a la audiencia qué fue el Operativo Cóndor y cuáles fueron sus principales objetivos políticos en ese momento. Bueno, el objetivo era reivindicar la soberanía, que era algo olvidado y escondido de la historia oficial. Vos hablabas de las luchas populares. Bueno, en ese sentido te quería decir de que nosotros debíamos un avión, aterrizamos en Malvinas y rebautizamos al Puerto Rivero como el primer luchador popular y defensor de la soberanía. Ese fue el objetivo. Te iba a preguntar, ¿por qué bautizaron Puerto Rivero, la capital de Malvinas? Porque fue el primero que luchó por la recuperación de la soberanía. Y era un hombre de pueblo, un gaucho. Exactamente. Bueno, y varios de los que conformaban el grupo también eran militantes sindicales y de la resistencia peronista. Te quería preguntar por qué pensaron en hacer ese operativo en Malvinas como hecho político significativo. Bueno, la idea es de Dardo Cabo. El tema te diría lo siguiente. En aquella época, en los años 60, en la década de 60, hubo muchas intenciones o muchas ideas de desembarcar en Malvinas. Hasta hubo algunos compañeros que adquirieron un barco para hacerlo en un barco. Era una cosa muy charlada, muy hablada, muy de café, muy de reuniones, pero hasta que algo concreto existió cuando Dardo convocó a un grupo de compañeros a desembarcar en Malvinas mediante doblar el recorrido de un avión. El objetivo era reivindicar la soberanía y eso fue lo que hicimos. Así Por es. supuesto que... Toda una aventura, porque muchos de ustedes, tengo entendido de que vos hasta último momento no sabías que ibas a abordar ese avión. Era algo que, como vos decías, estabas describiendo, se dialogaba mucho en las bases, en los cafetines, era muy desde el llano y de repente se vuelve realidad efectiva.
Bueno, mira, a mí un día Lardo me comenta esto delante de otros compañeros y yo no le di mucha importancia porque, te vuelvo a repetir, una cosa muy charlada, muy hablada, pero nada concreto. Hasta que ese día me llaman por teléfono a la caja de ahorro donde yo trabajaba y todavía estoy allí trabajando, y me dice el compañero Rudy Pfaffendorf, me dice, ¿te acordás la charla que tuvimos con el flaco? Bueno, se va hoy. No lo podía creer. Entonces traté de ubicarlo a Dardo y cosas de esa época, lo pude ubicar, que iba a estar en un lugar que era la Unión Obrera Metalúrgica de Munro. Y allí a la noche me voy con un compañero que me acompaña al aguán de Munro. Y allí me encuentro con los compañeros que conocía y me dicen, el flaco está en la esquina, estaba comiendo un sándwich. Y allí me fui. Así, con lo opuesto. Me enteré que te vas de viaje. Me dijo, sí, ¿querés venir? Y le dije que sí, por supuesto. Pero te voy a corregir en algo, no es una aventura. No, es un ideal. Es un ideal. Es un ideal. No era una aventura, era un ideal. Un ideal muy sentido, que tanto ayer como hoy es muy sentido por mí. Es la soberanía de Malvinas. Una tierra olvidada, que para algunos liberales dicen que la Argentina tiene muchos kilómetros de tierra, que ¿para qué quiere Malvinas? Pero los intereses del imperio están por el petróleo, por la salida a la Antártida, en fin. Y así, en ese trayecto que vos describís, bueno, pasaron muchas cosas. Se encontraron en medio del vuelo con el gobernador incluso de la provincia de Tierra del Fuego de ese entonces también, ¿verdad? Fue un hecho casual, por supuesto. Casual. Y también tuvieron cobertura periodística, por lo que sé. Con Roberto García. Roberto García, quien recordamos también, que era el titular de Crónica. Era el titular de Crónica. Que con él ya lo había hablado y le había pedido un fotógrafo. Y cuando estábamos en el aeroparque, aparece García y le dice, yo soy fotógrafo, porque efectivamente él era fotógrafo. Y viajó él en el avión. Hola, ¿qué tal, Andrés? Yo, Pablo Rizzi. Lo de García parece más que de colado eso, me hago pasar por el fotógrafo para no perderme la oportunidad. Así es. La verdad que es una... Yo, pocas horas antes entonces del vuelo, te diste por enterado de que iban a salir. Así es, pocas horas antes. ¿Y salieron del aeroparque? Salió del aeroparque. ¿Que era un vuelo comercial que iba a Tierra del Fuego? Era un avión comercial. Un TC-4 de aerolínea. Y vos te subiste como un ciudadano cualquiera, con otra identidad, no había casi controles en esa época. No había ningún control, Cuando los documentos, ni siquiera te pedían documentos. Vos decías cómo te llamabas. ¿Y cómo fue todo el proceso de desembarcar allá? Bueno, porque ustedes tenían planos que no eran planos de aviación, tengo entendido que eran planos marinos. Te cuento, cuando el avión estaba en el lugar que teníamos, que suponíamos que estaba cerca de donde teníamos que desviarlo, se toma Lardo Cabo y el compañero Jovenco, se adelantan delante del avión y le dicen al comandante que el avión estaba tomado. Él al principio no lo creía. Dos compañeros fueron a la cola del avión y le dijeron a las azafatas lo mismo y lo tomaron en broma, porque te vuelvo a repetir, nunca se había desviado un avión. El avión toma el rumbo 107, que es la forma de llegar a Malvinas. Nos piden si teníamos planos, y Lardo tenía unos planos que eran marítimos. No sabíamos que los planos son distintos. Dice, esto no me sirve porque son planos marítimos, no son aéreos. Y así fuimos rumbo a Malvinas. Medio a ciegas. Yo me fui adelante, a la cabina de adelante, y me encuentro con el problema de que las Malvinas no aparecían, estaba muy cerrada como es común en esa zona. Y bueno, y no sabíamos qué hacer. Obviamente se medían las horas de vuelo con el regreso. O sea, cuando te decían que faltaban 20 minutos, eran 20 minutos más y el regreso a Comodoro o al Río Gallego. Así seguimos mucho tiempo hasta que el avión detecta una tierra. El comandante baja del avión y encontramos una huella que no siquiera era un camino, era una huella.
y seguimos la huella que podía ir a cualquier lado, y realmente nos llevó a lo que íbamos a bautizar como Puerto Rivero. Increíble. Allí aterrizamos en contra del viento, porque había muchísimo viento. La idea nuestra era carretear hasta el poblado para tomar un lugar de la comandancia de Malvinas. El avión aterrizó y se clavó en la tundra. Se acercaron algunos policías desarmados y algunos mercenarios belgas. El dueño del bar donde se juntaba la gente vino también, y los pusieron unos Land Rover para que el avión no pudiera salir. Nosotros tomamos 7 prisioneros, entre los cuales estaba el jefe de la policía y las personas estas. Ya claro que no nos pusieron resistencia ni nada. Y así fue como bajamos, cantamos el himno, Dardo fue hasta la comandancia, volvimos, Dardo le dijo que se rindieran, el que estaba a cargo de la comandancia nos dijo que nos rindiéramos nosotros y nos quedamos en el avión. Esa noche pasamos la noche en el avión, tuvimos un lugar de 400 metros por 200 metros, donde había unas casamatas que eran de la Segunda Guerra Mundial. Allí nos refugiamos, estuvimos un tiempo y después nos metimos adentro del avión. Y así estuvimos hasta el día siguiente. Al día siguiente nos comunicamos por radio con varias radios de radioaficionados que transmitieron que estábamos en Malvinas y que habíamos aterrizado. Vaya la paradoja que mientras nosotros estábamos en Malvinas, el Onganí, el dictador de turno, estaba jugando al polo en la cancha de polo de Palermo con el príncipe de Edimburgo. Y siguió lo más campante. Para ellos no era un tema político ni un tema de soberanía. Era continuar con lo que hacen siempre, esas payasadas que hacen siempre. ¿Cuál fue ese momento en el que vos te sentiste identificado con un sentimiento como la soberanía? O sea, fue muy chico que vos sentiste eso. ¿Qué fue lo que te llevó a sentir eso, a identificarte con ese sentimiento y también con el peronismo? Un pensamiento nacional, popular y antiimperialista, que lo mamé de chiquito. Eso tiene que haber tenido importancia las cosas que me decía mi padre y las otras cosas que tuve una maestra en el 2º grado que era rosista y nos explicó lo que eran los unitarios, que eran los federales. La división, la famosa grieta que ya existía desde 1810 o de antes. Te puedo decir que evidentemente aquí en este tema es político, pero hay sentimientos. Yo fui el primero en bajar del avión. Pusimos una cuerda y yo no tenía instrucción militar, por supuesto. Me agarré de la cuerda y la tuve que soltar porque me quemé las manos. Porque no sabía bajar, yo había visto que se bajaba con una cuerda y puse mis pies, caí con mis pies en la tierra y ahí sentí una emoción muy grande que viaja conmigo permanentemente. Esa emoción es imborrable en mi vida, que ahora te lo digo y se me pone la piel de gallina. A todos, Andrés, a todos, porque además quiero decirte que llevaste a la realidad esa verdad número 8 del peronismo que dice que primero la patria y luego el movimiento y por último los hombres y mujeres. Así que es admirable esto que nos estás contando. Le recuerdo a la audiencia que estamos conversando con Andrés Castillo, actual delegado gremial bancario de la ex Caja de Ahorro Nacional de Ahorro y Seguros, actual secretario nacional adjunto de la Asociación Bancaria, militante de la resistencia peronista y uno de los cóndores protagonistas del operativo Cóndor en las Islas Malvinas. Andrés, te pedimos que nos acompañes a una tanda y a la vuelta continuamos con tu relato y con otras preguntas. Pablo, ¿con qué vamos a la tanda? Nos vamos escuchando Ahora es Nunca, de Gustavo Cerati. ¿Por qué? Porque Cerati toma unos versos de Alejandra Pizarnik, que hoy es el aniversario del fallecimiento de Alejandra, para la letra de esta canción. Y le dedica todavía el álbum siguiente, que es Bocanada. Así que nos vamos escuchando de Gustavo Cerati, Ahora es Nunca. Andrés, quería preguntarte cómo fueron recibidos luego acá en nuestro país. Nos bajaron escondidas como después bajaron a los soldados que fueron a Malvinas. Nos bajaron escondidas
No, nos llevaron a, el lugar más cercano era Comodoro, pero nos llevaron a Ushuaia, que era un lugar muy pequeño, con muy pocos habitantes, y donde no iba a haber ninguna repercusión. Nos bajaron a la madrugada del barco Bahía Buen Suceso, un barco argentino que nos fue a buscar, porque los ingleses nos quisieron sacar de encima, y dejaron que nos juzgaran argentinos por haber luchado por la soberanía. Lo cual también es algo pero los dejaron en evidencia, me imagino. Al dictador Onganía y a su secuestro. Bueno, y estuvimos allí preso. Yo estuve 9 meses preso con casi todos mis compañeros. Eduardo Cabo estuvo 2 años preso. Y yo quiero rendirme un homenaje a Dardo y a otros compañeros, muchos de los cuales fueron asesinados por la dictadura militar. Dardo fue en un invento de una fuga, él estaba preso, inventaron una fuga y lo mataron. A Salcedo, al compañero Salcedo, que lo mataron también en la calle Oro. A Ramírez, que también lo mataron. Absolutamente, y están presentes en la memoria nuestra ahora y siempre, y vale entonces el homenaje para ellos. ¿Andrea? Pues estuve escuchando algunas entrevistas que te hicieron sobre todo ese momento tan terrible en el cual vos estuviste detenido, y quisiera que... Te voy a corregir, no estuve detenido. Si te referís a la dictadura, estuve secuestrado. Sí. Desaparecido, secuestrado, que no es lo mismo. Sí. Por Malvinas estuve detenido, pero por mi militancia política estuve secuestrado y desaparecido durante 2 años. Sí. Primero me refería a, bueno, que vos estuviste primero detenido por el hecho de haber ido a Malvinas, y después que durante la dictadura estuviste secuestrado en un centro clandestino de detención, ¿no? Y que vos pudiste tener pequeños contactos con tu familia, concretamente con tu esposa, que te permitieron como dar señales de vida, y que vos estás muy orgulloso de que nunca, a pesar de todas las torturas que infligieron en vos, en tu cuerpo, nunca fuiste una persona que dio alguna señal para que ninguno de tus compañeros fuera encontrado, y de lo cual, por supuesto, es algo que todas las personas que creemos que la causa que ustedes reivindicaban era una causa legítima, creemos que sos una persona que tiene una fortaleza que no sé si todas las personas la pudiéramos haber tenido. Y en ese sentido, te quería preguntar, ¿qué es lo que te mantenía firme? ¿Qué es lo que te hacía sentir que tenías fuerza para seguir adelante en esos momentos? Bueno, que defendí una causa justa, y por supuesto esa causa justa pasa por defender a mis compañeros. Aquellos compañeros que dependían de mí, que tenían relación directa políticamente, podían dormir tranquilos en sus casas porque yo no los iba a delatar. Quería preguntarte cómo viviste luego, para volver un poco al tema de soberanía y de Malvinas particularmente, cómo viviste vos, siendo que habías participado en tamaña hazaña que venías describiendo, más adelante lo que fue la guerra de Malvinas. ¿Vos en ese momento estabas exiliado? Sí, estaba exiliado en España. Me imagino que era durísimo para vos. Muy duro. Terrible. Y te quería preguntar, esas banderas que desplegaron actualmente siguen siendo un símbolo importantísimo en nuestro país, la gente las puede visitar, bueno, más hacia acá vinieron los gobiernos de Néstor, de Cristina, donde han tenido varios homenajes. ¿Cómo fue después de transitar todo ese dolor? Bueno, nosotros fuimos escondidos por la historia oficial, pero Cristina nos trajo a la historia, nos devolvió la vida, nos devolvió estar inscritos en la historia. Y uno de los motivos que son la de desplegar las banderas en lugares estratégicos del país, como en el Parlamento, en la Virgen de Itatí,
en el museo de la ESMA. Una de ellas Y otra bandera está en el mausoleo de Néstor. De Néstor, eso te iba a preguntar. Y también está en la capilla de Luján, en el actual Museo de Malvinas. Está en Luján, exacto, en la Basílica. Así es, así que está por todo el territorio nacional. Se pueden visitar entonces para las familias, para las personas que nos están escuchando, nuestros oyentes, pueden visitar estas banderas y conocer más sobre esa historia, que es nuestra historia, ¿verdad? Que nos atraviesa a todos. ¿Quisiste volver a Malvinas alguna vez, solo, con algún grupo de veteranos, Andrés? Iba a volver en una oportunidad en que íbamos a firmar un acuerdo salarial y en el cual se incluía que un banco y la bancaria le pagaba el viaje a compañeros bancarios que fueron veteranos de Malvinas. Se pidió autorización. El avión pidió la autorización para transportarnos y lo bocharon porque viajaba yo. Increíble. Entonces, las autoridades, para siempre. El pirata no te olvida. No se olvidan de nada. Se pueden Así olvidar que de ella que íbamos a firmar en tierra marinera no lo prohibieron, no lo dejaron ir. Increíble, me imagino, ¿no? Cuánta nostalgia. ¿Y qué significa para vos hoy hablar de la palabra soberanía? ¿Cuáles crees que son los desafíos para nuestro país en esa clave? Porque vos hablabas desde un inicio de la charla de los intereses sobre esa región, bueno, que lamentablemente el gobierno anterior a decía que era solo un pedazo de tierra, que generaba más pérdidas que riquezas. Bueno, ¿cuál crees que son hoy actualmente, habiendo recuperado de alguna manera el gobierno, aunque sabemos que no es lo mismo que tener el poder y sabemos todas las cuestiones contrafácticas y los poderes contra los que estamos luchando? Bueno, ¿qué es para vos hoy por hoy los desafíos de este gobierno en materia de soberanía? Bueno, hay una política distinta, tiene que ver con el límite marítimo, que se ha sacado un proyecto de ley. Andrés, yo te quería hacer una pregunta. Escuchaba en una entrevista que te hicieron ese momento que vos contás en el cual conociste a Evita, que fue a tu escuela, que la conociste a ella y a Perón, y quería preguntarte si vos encontrás una relación entre ella y Cristina, cuando decís que Cristina los trajo a la vida porque les dio un lugar en la historia y en la memoria de nuestro pueblo, de nuestra patria grande y bueno, de la historia argentina. Bueno, hay un paralelismo entre Evita y Cristina, cada una en su tiempo, pero un hilo conductor que es el mismo, que es la defensa de los más desposeídos y el producir hechos concretos. Evita con la Fundación Eva Perón y Cristina llevando adelante una política de confrontación y enfrentamiento con la oligarquía que impide que este pueblo salga adelante, que la gente tenga comida, que tenga casa, que tenga estudio. Como podemos ver ahora el problema de los chicos que no tienen la conectividad y los quieren llevar a las plazas, para que sean distintos, para que no tengan la posibilidad de tener un conocimiento que los pone muy atrasados con respecto a los colegios privados. Este es el paralelo que hay entre las dos, cada uno en su momento. Andrés, preguntarte cuáles son los desafíos en materia, ya un poco para ir a la política y a la coyuntura. Preguntarte cuáles son los desafíos también en relación a lo que es el teletrabajo. Vos recién hablabas de conectividad y en efecto en materia de educación hay un ministerio, hay en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, esta intención de sacar a los chicos más vulnerables y llevarlos al colegio, y por otro lado desde el gobierno nacional de acercar la escuela a los chicos, ¿no? Justamente esas son las dos visiones que están en disputa. Bueno, ¿qué es lo que está en disputa hoy en materia más sindical en relación al teletrabajo, en relación a los trabajadores y trabajadoras bancarios y de la Caja de Ahorro y Seguro, en particular? Bueno, el teletrabajo vino para quedarse, pero no hay duda que tiene que estar reglamentado para que no sea una esclavitud. El trabajador, especialmente las compañeras, lo toman como una cosa correcta porque dicen que están en la casa con sus hijos, cuidándolos, se ahorra del viaje, se ahorra la plata, pero lo que no se da cuenta es que está tomando un horario que no tiene fin.
condiciones laborales malas, porque no tiene su silla ergonométrica, porque no tiene comodidad, porque no puede compartir, si tiene una computadora, la tiene que compartir con los hijos, y no hay lugar, no tienen una casa de varios ambientes, generalmente tienen la cocina, donde comen, donde estudian los chicos, donde tiene que trabajar ella o él. Entonces, esto evidentemente necesita una reglamentación fuerte. Además, los vuelve no reconocible por la estructura gremial. Vos no te ves con los compañeros. Por eso es importante que tengan días de trabajo en la empresa y días en su casa, para poder tener una relación para que sus comisiones internas, su sindicato lo pueda defender. Esta es una lucha que se va a dar en estos años muy fuerte. Claro, porque sin interacción con otros compañeros es muy diferente, es muy difícil totalmente. Una solidaridad gremial, ¿no? Tener reconocerse con el otro. Y donde tus problemas lo podés charlar con el compañero que está al lado tuyo, que va a tener cosas y problemas similares al tuyo. Y eso te produce una unidad. Sí, que es lo que se quiere romper. Está toda la parte del salario indirecto que lo absorbe un poco el trabajador y la trabajadora en términos de la luz, el gas, el agua, los insumos. Pero aunque te lo paguen, hay cosas que no te la pueden pagar, que es el descanso. El derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión, exacto, que parés para comer, como el horario de comida en las casas centrales. Vos dejás de trabajar y vas a un lugar, al restaurante o al lugar que tenés para comer, para cambiar algunas palabras con tus compañeros, con tu compañera. Esto es lo que te quitan. Y esto se va a pagar, se tiene que pagar, porque el compañero te va a sentir mal. Una cosa es tomarlo por una pandemia, en un momento determinado, corto en el tiempo, 6 meses, 8 meses, 1 año, y otra cosa es de por vida. Yo no me imagino a un trabajador trabajando 20, 30 años en su casa. No me lo imagino. Estando en la casa, muchas veces, como que las mujeres que nos encargamos de todo el tema de los cuidados de los chicos y todo ese tema, y como vos decís, hay una idea de que porque lo vas a hacer a distancia se te va a facilitar y es mejor. Es una especie de engaño, es un engaño más bien. Es un engaño. Al contrario, claro. ¿Cómo ves el gobierno de Alberto, Andrés, en estos pocos meses de gestión? Difícil la situación, porque son enemigos, no son adversarios, son enemigos. Quieren destituirlo. Lo de la policía no tiene otra explicación que un adelanto de un posible golpe de Estado, que por suerte no tuvo. Pero vos no podés negociar salario, aunque sean injustos, con una persona que está con una pistola en la cintura. Además no podés negociar con aquellas personas que rodean la casa de Olivos, que se los invita a pasar para charlar con el presidente y se niegan. Entonces, ¿qué es lo que quieren? No querían resolver el problema. Además, muchos de los cuales los jefes son jubilados o son personas sancionadas o exoneradas, que cobran su sueldo. Es una cosa de locos esto. Se está hablando mucho de un sindicato de policías. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Yo me pregunto lo siguiente: es una organización armada. Vos no podés discutir con una persona que tiene una pistola en la cintura. Aparte que tiene una relación vertical con los mandos. No es un sindicato eso. ¿Quién es el delegado del sindicato? El compañero que elige los compañeros. Acá no, acá es el jefe de la guarnición, el jefe de la comisaría, son jefes. Y son los que mandan a los pobres policías al frente. Andrés, vos desde que formaste la organización de la Juventud de Trabajadores en aquel momento, ¿cómo lo comparas a este momento histórico con el trabajo, con las luchas sindicales? Es otro momento.
No hay duda que es otro momento, muy, muy distinto. Es un momento distinto del mundo, de Latinoamérica. Había revoluciones en casi todos los países, sobre movimientos revolucionarios. No podemos analizar lo de hoy con los instrumentos ni los pensamientos de ayer, ni ayer con el pensamiento, los instrumentos de hoy. Son distintos. Son momentos distintos. Siento que hay una lectura de las cosas que busca comparar mucho con ese momento en el cual el trabajo era muy diferente, la participación incluso de las mujeres era diferente en los espacios laborales, ¿no? Como que me parece que hay que también buscar esas nuevas formas para entender el trabajo de hoy y pensar realmente cómo solucionar los problemas y enfrentar desde la lucha sindical esos problemas, ¿no? Es distinto, por supuesto. Nosotros estamos en una corriente federal de trabajadores, pero no planteamos la separación de la CGT. Lo que pedimos es la democratización de la CGT, que los trabajadores puedan elegir sus dirigentes, no que lo elijan en un cuarto cerrado 4 o 5, sino que haya una votación de trabajadores. En ese sentido me surge preguntarte, bueno, poner un poco en relación esto que vos mostrabas como diagnóstico respecto del desafío que tiene por delante el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner en relación a estos enemigos que están del otro lado impulsando y siempre queriendo gestar la división. Dentro de este lado, si bien tenemos siempre luchas internas, marchas y contramarchas, digamos, sabemos que es fundamental que la unidad que se gestó desde lo electoral para el triunfo del Frente de Todos se mantenga a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y sí, hay que mantenerla y acrecentarla. Lo que pasa es que hay sectores que buscan el poder dividirte. Y bueno, esto es permanente, es una lucha permanente. Por eso esto se agiganta la figura de Cristina, que fue la que impulsó la unidad, bajándose de la candidatura de ella, que tenía un valor de una honestidad política tremenda. Porque no hay duda de que la que más aglutina gente es ella. Y aparte la relación que tiene con los humildes, con los trabajadores, es muy grande y muy fuerte. Y a pesar de eso, se bajó. Esto me hace acordar al renunciamiento de Evita, en otras circunstancias y por otros motivos, pero es así. Pero fue un acto de grandeza en donde fue un acto de grandeza de ese estilo, ¿no? En donde podía renunciar a los honores, pero no a la lucha y no a lo más importante, que era las necesidades de la gente. Así es. Andrés, por último, y para despedirnos ya porque se nos termina el tiempo, disfrutamos muchísimo de esta nota y de todo lo que nos contaste y de tus conocimientos. ¿Qué mensaje le damos a la juventud hoy por hoy, que es un sector que siempre sigue siendo un reducto que se pone a interpelar su condición presente para pensar sobre el futuro? ¿Cuál es el mensaje que le querrías dejar a ellos? A ella. La solidaridad, que no hay salida individual para nadie. O nos salvamos todos o no se salva nadie. Y la solidaridad pasa por organizarnos y defender nuestras ideas, militando políticamente. Y ahora que mencionás eso, de nadie se salva solo, recuerdo o veo en esas palabras la importancia de un mensaje de un Papa Francisco, que también es un Papa argentino, y cuánta importancia tiene a nivel mundial ese mensaje de solidaridad que está dando, ¿no? Así es. ¿Cómo ves esta figura? ¿Cómo interpretás esa figura? Bueno, es una figura que realmente sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió. Pero reconozco dos cosas en él. Una gran honestidad que la marca con los hechos, dando mensajes permanentemente a favor de la solidaridad, del acompañamiento, de las políticas, a pesar de su cargo religioso. Es un peronista, no hay duda de eso. Se nota. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has otorgado, sos bienvenido en Filosofía Rock siempre, y bueno, por supuesto en lo personal te queremos mucho, te estimamos muchísimo y estamos orgullosos de haber tenido este espacio con vos.
Bueno, gracias Elizabeth, gracias Pablo, gracias Andrea. Me he sentido muy cómodo con ustedes. Muchas gracias, en serio, la verdad. La verdad es que nos honraste muchísimo con tu presencia en este programa. Toda mi admiración para vos, honor haberte tenido en este espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Andrés, quería agradecerte también y me encantaría cuando pase esta pandemia y podamos volver al estudio que nos vengas a visitar a la radio. Y te agradezco de nuevo, como Elizabeth, la presencia en el programa. Muchas gracias. Y si no, nos vamos para la bancaria, Andrés. Nos esperás con un cafecito ahí y visitamos y hacemos ahí un encuentro entre compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, se terminó. No, gracias a vos, gracias a ustedes. Se terminó el programa. Nos vemos el viernes que viene en Filosofía Rock a las 15 horas por Radio Caput.